Muchas gracias, amada esposa. Bueno, el Señor me los bendiga formalmente. Mi nombre es el hermano Salvador. Bueno, hermano no, Salvador Salas. Estoy muy contento en estos días de diciembre. Casi siempre la mayoría de las personas se acuerdan de lo bonito que es la Navidad, la Nochebuena, el jamón, dulce de fruta, todas esas cosas ricas que vienen con la fiesta. Pero, sin embargo, también tenemos que recordar que todo esto es por misericordia del Señor. Amén. Hoy es un día muy especial. ¿Saben qué se celebra o que se conmemora el día de hoy? 20 de diciembre, exacto. ¿Qué aconteció el 20 de diciembre hace 35 años atrás? La invasión de los Estados Unidos a Panamá, llamado la causa justa. Para ese tiempo yo era un adolescente y los que vivieron aquí en los Andes saben que los que estamos vivos hoy es por misericordia. Amén. Los bombardeos que se dieron en este sector, el área de San Miguelito, pasaban por las casas de nosotros los aviones norteamericanos bombardeando hacia el cerro, y los del batallón de la Dignidad le disparaban a los aviones. Así que era una guerra no pareja, pero nosotros vivimos en carne propia lo que podría llamarse una guerra o parecido a algo bélico. Y nosotros hoy en día podemos testificarle a nuestros hijos qué fue lo que sucedió hace 35 años atrás en el sector de los Andes, los que somos de aquí. Fue algo terrible, algo que dio mucho susto, mucho miedo. Hubieron pérdidas de personas, gente muerta, hubieron personas que vieron morir a sus familiares, y quizás para este tiempo ellos no se sientan muy alegres de lo que aconteció en aquel tiempo. Pero fue necesario que sucediera eso para que hubiese un cambio en la nación. Y yo, acordándome de eso, hablaba con mi esposa hace unos días atrás, diciéndole, estoy orándole al Señor para que me dé una palabra para la iglesia. Y el Señor no me mandaba el fax, no me mandaba el email, no me decía nada. Y yo, Señor, pero ¿qué quieres que yo traiga a la iglesia ese día? Porque cuando vi en el cosa del ministerio de altar, decía 20 de diciembre, ¿qué puedo yo traer a la iglesia conmemorando un día que para muchos fue un día malo? Pero para eso tenía que ir a la historia y saber por qué aconteció eso. Así que voy a hacer un pequeño resumen del porqué de las situaciones que se dieron para ese tiempo y qué tiene que ver eso con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en el día de hoy. Así que voy a orar para que el Señor pueda ayudarme a desarrollar esta enseñanza o predicación, como la quieran llamar, y compartirla con ustedes para que cuando ustedes salgan de aquí no salgan deprimidos, salgan alegres, muy alegres y agradecidos de estar con vida, porque quizás no estuviéramos con vida de aquella invasión. Señor, te doy las gracias, Padre, por esta noche, Señor, que tú me has permitido estar aquí con mis hermanos. Gracias, gracias, infinitamente gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú permitiste que nosotros estuviésemos aquí hoy para escuchar una palabra que viene de parte tuya, que tú pusiste en mi corazón para cada uno de mis hermanos. Señor, bendícelos, que podamos, Señor, amar nuestra nación, que podamos entender que debemos recordar aquellas cosas malas para poder tener un futuro mejor y poder desarrollarnos, Señor, en medio de tu bendición, para que nuestra nación al mismo tiempo sea bendecida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Quisiera yo tener la habilidad de nuestro pastor Glenn Gallagher. Él recuerda muchos detalles y él empezaría esta prédica del día de hoy diciendo de esta manera: año 1986. ¿Qué tipo es? No, 86, 1986. Así comenzó. Ajá. Panamá celebra comisiones electorales, mucha ilusión. Comisiones con muchas peleas llenas de anomalías, con actas y denuncias, con muchas demandas por diversas situaciones y disconformidad de la población por movimientos políticos, religiosos, sociales y muchas manifestaciones. La inconformidad de la lentitud por los procesos electorales y por parte de los procesos judiciales o legislativos. El país estaba en anarquía. Claro, imagínense a su pastor cómo lo dice, con esas palabras bien bonitas, haciendo todo el escenario para poder introducir la palabra. Dice: las entidades del gobierno solicitaban la renuncia de los funcionarios y directores del Tribunal Electoral. Esto yo lo escribí cuando estaba en la casa preparando la palabra para el día de hoy. No es que lo descargué del internet y copy-paste, no. Lo fui copiando después de haber leído varias cosas. Y exigían la investigación profunda de los hechos sucedidos en esa elección. Todo este proceso surgió normalmente hasta que el día que fue dado por el Tribunal Electoral dieron por ganar la elección al presidente Arnulfo Arias Madrid. Sin embargo, la población estaba inconforme con esta votación. Dice: de manera silenciosa e invisible hubo un nacimiento nacionalista popular. El pueblo se sentía defraudado y surgió una oportunidad para hacer cambios radicales. Este cambio ocurrió el 11 de octubre de 1968. ¿Quiénes recuerdan esta fecha? El nacimiento del PRD. No es que esté hablando mal del PRD, el PRD hizo lo suyo en este momento. El país estaba en caos, en crisis, y ellos en ese movimiento hicieron un golpe de Estado para ver de qué manera ordenaban la nación. Ellos pensaban que esto iba a demorar poco tiempo. El gobernante en ese entonces, el general Omar Torrijos Herrera, pasó por radio todo lo que había acontecido en este golpe de Estado y puso como gobernante a los militares. Supuestamente esto iba a ser provisional, pero demoró 21 años. Esos 21 años, todo el mundo sabe, hubieron protestas, el gobierno que estaba en turno se apoderó de las arcas de la nación y gobernaba como más bien le parecía, o sea, los militares. Y los que no estaban de acuerdo pidieron ayuda a una nación extranjera que ya en el año 64 había tenido problemas con Panamá. ¿Cuántos recuerdan? El 9 de enero. Pero necesitaban una ayuda y la solicitaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica invaden Panamá con la propaganda llamada la causa justa. Invadió nuestra nación. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? La palabra hace un enfoque muy radical en que los hijos de Dios deben recordar de a dónde Dios los sacó y cómo, cuáles son los procesos, cuál es la manera, cuál es la forma de Dios y cómo debemos operar nosotros en medio de esta situación. Y para eso lo voy a llevar al libro de Éxodo, capítulo 12.
Solamente vamos a leer una frase que dice este capítulo. Dice Éxodo 12, verso 26. Listo, ya lo tienen. Léanlo conmigo, a la 1, a la 2 y a la 3. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo le adoró. Amén. ¿Cuántos recuerdan esta lectura? Nosotros casualmente terminamos de estudiar el libro de Éxodo y esta palabra caló en mí, porque muchas veces la vamos a ver mencionada más adelante, que Dios permite que sucedan cosas, pero también hace que el pueblo haga esa pregunta, o los hijos, o la generación, pero depende mucho de nosotros en el que esto se cumpla. Aquí están celebrando la Pascua el pueblo de Israel. Estuvo 430 años en Egipto. La palabra no dice ciertamente cuántos años fueron esclavos. Lo que sí dice es que ellos fueron esclavizados en esta región. Más adelante, por medio del estudio bíblico, nos damos cuenta de que Israel nunca más fue esclavizado. Israel sí fue llevado cautivo por medio de la desobediencia a otras naciones, pero más nunca Israel fue esclavizado. Incluso cuando el Imperio Romano estuvo custodiando esa región, los israelitas nunca más fueron esclavos. Pero, ¿por qué no fueron esclavos? Dios les hizo una promesa, que los iba a sacar de la tierra de Egipto y que los iba a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Y cuando llegasen a esa tierra, tenían que cumplir un rito que Él ya había dedicado para esta nación. Él separó a esta nación, a los israelitas, como sus hijos, como su pueblo, como nación santa, como sacerdotes, real sacerdocio, como ovejas de su prado. Esta nación Israel, podríamos decir que es paralela a nosotros. Nosotros podríamos entrar en esta metáfora, por decirlo de una manera, en la que Dios estableció a Israel como su nación. Nosotros ahora somos real sacerdocio, pueblo adquirido por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y ahora tenemos esa libertad para poder acercarnos a Dios Padre por medio de su Hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el 11 de octubre y con el 20 de diciembre y la invasión y todo esto? Nosotros tenemos que recordar de a dónde Dios nos sacó, de a dónde Dios nos rescató y el por qué. Nosotros tenemos una misión. Todos conocemos nuestra misión, que es llevar el Evangelio hacia dónde, dice, a todas las naciones de la tierra. Y dice que a todo aquel que cree. Entonces, como primer punto, ya esto está desarrollado. Y pasaríamos al segundo punto, que habla del porqué de la salvación, el porqué de presentar este plan, de por qué nosotros debemos recordar. Y es muy, pero muy importante que para nosotros sea de suma importancia no olvidar que el Señor dio a su Hijo en estas fechas que hoy casualmente nosotros creemos que es
la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, pero no es así. Aquí tengo algunos alumnos como Jonathan, el hijo de la hermana Patricia, que en medio de la clase de los caballeros siempre pregunta cuándo es el tiempo, si es antes o después de Cristo, cuándo se inventó el calendario, quién lo inventó, si fueron los romanos. Y preguntas como esa hacen que el maestro estudie y comience a prepararse. En el caso del pastor, su hija Glenda pregunta en las clases cuándo fue esto, la fecha, antes o después de Cristo, 800 años, 300 años, ¿cuándo? Y eso sucedió en aquel entonces. El pueblo de Israel recibió al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Él estuvo en la tierra, llevó el Evangelio, es llevado a condenación, es sacrificado, muere, resucita y deja a sus apóstoles para que ellos lleven una misión de llevar todo este mensaje de testimonio que Él estuvo aquí en la tierra. O sea, haciendo que la gente crea en lo que aconteció, que sí estuvo entre nosotros. Luego tuvo 50 días más con sus discípulos, enseñándoles aquellas cosas que habían de venir y diciéndoles que esperaran un poquito más, porque iba a venir ese Espíritu Santo, el que nos llenaría de esa fuerza y de ese poder para poder llevar este mensaje a las naciones. Este mismo mensaje lo llevaron los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, y en medio de ese evangelio se fue llevando a cada una de estas naciones, incluso llegó a Roma. Cuando llegó a Roma, Roma tenía sus propias deidades, sus propias filosofías. Ellos le llamaban las mitologías de ellos, que hablaban sobre los cuentos, fantasías y fábulas de sus dioses. Pablo llega a esa región predicando un evangelio que ellos no entendían, y por medio de ese evangelio ellos comprenden que vino un Salvador. No saben qué fecha, pero vino un Salvador a la tierra, y que por medio de ese Salvador todos los que estaban perdidos podían acercarse a Dios. Ese mensaje se esparció durante todo ese tiempo, por 500 años. Cuando sucedió esto, ya Roma había aceptado el cristianismo. Todos los cristianos de aquel tiempo de Pablo murieron por el Imperio Romano, pero 500 años más adelante nos damos cuenta de que el mensaje de salvación caló tan profundo que llegó al gobierno y el emperador proclamó al cristianismo como la religión de curso en la nación. Y por lo tanto tenía que ir cambiando todo lo que ellos hacían. La mitología, todos los cuentos que ellos tenían, los unieron a la historia de Dios, a la historia de Jesucristo. Y por eso metieron a Jesucristo en el día 25 de diciembre, en el día del solsticio de invierno para ellos. Pero gracias, Cristo. Este día era un día especial para los romanos, y por medio del emperador, haciendo un decreto, crea ese día como el 25 de diciembre, como celebración perpetua del nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros sabemos por medio de la palabra que Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo nació en primavera, cuando en la palabra, en Éxodo 12, el Señor habla sobre la Pascua y su celebración y cómo se debe hacer, en qué mes se debe celebrar y cómo se debe celebrar. El mismo Señor Jesucristo, judío, sabiendo esto, reconociendo esto, también hace una celebración que conocemos nosotros como la Cena del Señor. Él instituyó este nuevo pacto, el pacto que nosotros celebramos cada vez que hacemos la Santa Cena. Y esa es la oportunidad que el pueblo de Dios tiene para enseñarle a sus hijos cuál es el carácter o cuál es la fuerza por la cual nosotros debemos celebrar una fecha tan especial, esa fecha que ellos dicen, que es este rito, que es esta fiesta,
¿Qué es esta conmemoración que hacemos? La conmemoración que hacemos cada Santa Cena tiene que ver con ese nacimiento del Señor Jesucristo, ya no como un niño en un pesebre, sino en cada uno de nuestros corazones, donde Él nació, donde Él está habitando y donde Él está transformando cada una de las cosas que somos nosotros. ¿En qué cree la gente de hoy en día? Hoy podemos creer que la Navidad, que también tiene un significado, que es natividad, o sea, el nacimiento del Señor Jesucristo, de un rey, del Hijo del Sol, como lo llamaban en aquel tiempo. ¿Y en qué creemos nosotros como conclusión? ¿Creemos en Santa para la Navidad? Nosotros no creemos en ese señor gordinflón, no creemos en Santa Claus. ¿En qué creemos? En el cascanueces. Hay muchas películas que los niños ven sobre el cascanueces y la Navidad, y los niños creen en esas cosas, pero nosotros tenemos la obligación de enseñarles a qué deben creer. Creen en Rudolf, el animalito con la nariz roja, el reno. Creen en el espíritu de la Navidad. Hay una película que habla sobre eso, que un hombre rico no creía en eso, no quería darle nada a nadie, y al final el espíritu de la Navidad lo fue a visitar, y cuando ya sale de ese sueño comienza a hacer cosas buenas, actos buenos. ¿Eso es la Navidad? Tampoco. La Navidad tampoco es el Grinch, que todo el mundo ama al Grinch. Un hombre, un muñeco que no ama la Navidad porque dice que la gente es hipócrita y que en la Navidad entonces quieren quedar y portarse bien porque quieren los regalos. Tampoco eso es la Navidad. La Navidad no son los regalos, no son los poquitos, no son el jamón, no es nada de eso. La Navidad es Jesucristo, el nacimiento de Él en nuestro corazón, que nos protegió de una invasión donde había bombardeos en esta región. Jesucristo siempre ha sido nuestra Navidad. No la celebramos para esta fecha, la celebramos todos los días con alegría en nuestros corazones y transmitiendo ese cambio del Evangelio que durante mucho tiempo transformó hasta que llegó al emperador, y el emperador se convirtió al cristianismo, y de tanta alegría de la Navidad la constituyó como una fecha. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros debemos tener por enterados que nuestra Navidad es Jesucristo y que Él habita en nuestros corazones, y que al final de todo esto nosotros debemos ser agradecidos, como empezó lo que decía mi esposa. Yo no he hablado con ella de este tema, esto sí, pero al final de mis hojas daba mucha emoción escuchar esto que ella decía: demos testimonio. Y yo en la hoja escribí: seamos agradecidos. Y más abajo dice: y oremos por nuestra nación y la salvación de cada panameño que necesita a Jesucristo en su corazón. Así que, hermanos, oremos por nuestra nación, seamos agradecidos y vivamos lo que practicamos en el Día de Acción de Gracias, que dimos con agradecimiento al Señor porque Él ha sido misericordioso con nosotros, tanto así que entregó a su Hijo, su único Hijo, en forma de niño, de bebé, sin poderes sobrenaturales, creció en medio de nosotros, estuvo en la tierra, sintió pasión, tristeza, dolor, como un hombre normal, fue a la cruz con sufrimiento, pero lo hizo por amor. Seamos agradecidos. Señor, te doy las gracias, Padre,
porque sé, Señor, que tú estás en medio de esta nación, Panamá. Tú has tenido misericordia de ella. Y Padre, te doy las gracias porque recordando, tú enviaste una palabra a esta iglesia por medio de la pastora, advirtiendo lo que iba a ocurrir en aquella fecha. Y mucho pueblo tuyo, Señor, entendió, fue entendido de que tenían que guardar. Y guardaron para ese tiempo y no fueron afectados. No les faltó el pan, no les faltó la vivienda, no les faltó nada. Porque tú tienes cuidado de tu pueblo, tú tienes cuidado de tus hijos. Y por eso, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú adviertes, Señor, porque tú das palabra, porque tú das amor y porque tú quieres también que nosotros seamos igual, que compartamos ese amor que hemos recibido, que también lo demos a otro y que lo demos de gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.